Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Proseguimos con la elaboración de herramientas o utilidades de inteligencia artificial para juristas, como siempre usando ChatGPT y elaborando ChatGPTs especializados en determinadas tareas que sin duda os aportarán productividad y calidad a vuestro trabajo. En el día de hoy nos vamos a ocupar de los contratos y concretamente de la revisión de contratos. Si en alguna área la inteligencia artificial comercial diseñada para despachos de abogados o firmas jurídicas tiene especial éxito, es precisamente en la elaboración y revisión de contratos. En algún momento nosotros nos dedicaremos también a diseñar herramientas para la elaboración de contratos. Pero hemos empezado un poquito por la otra parte, es decir, la revisión. ¿Qué es la revisión de contratos? Pues ni más ni menos se trata de ver, en primer lugar, por supuesto que el lenguaje del contrato sea correcto, sea lo más claro y transparente posible, lo más adecuado a la finalidad que pretendemos, que por otra parte cumpla con todos los requisitos legales, que además sea coherente y consistente, que no hayan errores o que no hayan omisiones, y por otra parte también un análisis de cláusulas que pueden ser de riesgo y que pueden en algún momento generar problemas en la ejecución o durante la vida del contrato. Un análisis también muy específico de cláusulas o posibles cláusulas abusivas desde el punto de vista del derecho específico del consumo. Es decir, todos estos cometidos son los que pretendemos que puedan llevarse a cabo de una forma rápida, eficaz y potente con este nuevo modelo de inteligencia artificial que hoy presentamos, basado, insisto, en ChatGPT. ¿Cómo hemos diseñado este modelo? Pues bueno, lo hemos diseñado a partir de un prompt especialmente elaborado, trabajado a través de diferentes etapas con diferentes inteligencias artificiales, hasta lograr refinar y conseguir lo que realmente queríamos y aprobarlo y a que nos diera los resultados pretendidos, y luego sobre la base del diseño de un contenido o conocimiento que en definitiva es el motor de este tipo de GPTs especializados, pues si no, de otro modo, probablemente en poco o casi nada se diferenciaría un GPT especializado de, por así decirlo, el entrenamiento general que tiene el chat GPT al uso que todos vosotros conocéis. Nosotros hemos entrenado y hacemos trabajar este modelo con dos bases de datos que son especialmente importantes y fundamentales para este tipo de trabajo. En una recogemos lo que podríamos denominar un elenco muy completo de los principales errores, problemas, cláusulas deficientes, es decir, hemos volcado en una primera base de datos todos aquellos tipos de problemas que en general suelen plantearse en la práctica en la redacción de contratos. Errores, como decía, más frecuentes, redacciones poco claras, oscuras, es decir, toda una taxonomía en la que realmente el modelo se basa. Y por otra parte, hemos hecho también una compilación muy exhaustiva de toda la jurisprudencia en materia de cláusulas abusivas y a la vez diseñado un catálogo de las principales cláusulas que en la práctica han sido declaradas como abusivas por la jurisprudencia. Entonces, con todo ese conocimiento, más obviamente también el entrenamiento o el conocimiento general con el que trabaja ChatGPT, es en lo que se basa ese GPT especializado que hoy presentamos. Pero, como siempre pasan estas cosas, lo fundamental es verlo funcionar y a partir de aquí vais a ser vosotros, como siempre, los que vais a juzgar. Y por otra parte, vuestro análisis y vuestra valoración va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque, en primer lugar, el hecho de recibirlas nos anima a seguir adelante, a proseguir con la elaboración de este tipo de herramientas que, insisto, son totalmente gratuitas. Algunas existen de pago, pero los costes son muy elevados. Estas son totalmente gratuitas y yo creo que vamos a demostrar que son bastante, por no decir muy eficientes. Y por otro lado, pues también todo vuestro feedback nos resulta muy útil para ir mejorando, para ir incorporando ideas, todas vuestras sugerencias, vuestras críticas, que también evidentemente son importantes, nos van a venir muy bien para ir mejorando estos productos.
En todo caso, como he dicho, vamos ahora a probarlo, vamos a probarlo con dos tipos de contratos muy diferentes y vamos a ver, bueno, pues cuál es el resultado. Así que, dentro vídeo. Bien, estamos ya en el interfaz de este GPT especializado, al que hemos denominado revisor de contratos, experto en revisión de contratos. Dice, analiza, resume, detecta riesgos y propone mejoras legales. Bueno, a partir de aquí, de lo que se trata, como os decía, es de probarlo. Lo vamos a hacer con dos contratos muy diferenciados. Uno va a ser el típico contrato de adhesión de suministros, en este caso de energía eléctrica. Son contratos con mucho clausulado, con mucha letra pequeña, que normalmente casi nadie lee, salvo cuando hay algún tipo de problema. Y el otro es un contrato de arrendamiento urbano típico. Vamos a ver con los dos cómo reacciona, cómo trabaja el modelo. Vamos con el primero. Vamos a iniciar, pues como siempre, nuestros modelos solemos diseñarlos con un único botón, que es el que sirve para inicio. No hay que escribir nada de entrada, sino simplemente hacer clic sobre el botón y a partir de aquí el modelo reacciona y nos va a ir indicando lo que hay que hacer. Bueno, fijaros, dice, claro, con gusto puedo realizar la revisión jurídica del contrato que mencionas, pero para ello necesito que me facilites el documento correspondiente. Por favor, sube el archivo del contrato. Bueno, vamos a subirle el archivo del contrato y a partir de aquí él se pondrá a trabajar. Como os decía, este primer contrato es un típico contrato de suministro de energía eléctrica con un condicionado general pues muy largo, con muchísima letra pequeña. Y aquí está ya realizando primero el resumen, las partes, el cliente, el objeto, la duración, el precio y la facturación, las modificaciones del contrato, las garantías y depósitos, la suspensión del suministro, la resolución, el derecho del desistimiento y la jurisdicción y legislación. Bueno, el modelo siempre os va a hacer un resumen del contrato. Va a presentar en primer lugar el contrato, digamos, en un pequeño esquema. El contrato que estamos analizando es un contrato que me lo he bajado de internet, estaba ahí un documento público, un PDF, de una determinada compañía eléctrica. Obviamente no pretendemos aquí, y eso debemos dejarlo de entrada bien claro, que no se trata de hacer una valoración jurídica eh, de esa determinada compañía o de los contratos que efectúa esa determinada compañía. Simplemente lo que estamos es extrayendo un documento de la realidad para probar el modelo. A partir de aquí nosotros no vamos más allá ni hacemos más pronunciamientos, simplemente nos limitamos a exponer el análisis que realiza el modelo a efectos de, pues bueno, demostrar cómo funciona esta herramienta. Bueno, la segunda parte ya de la ejecución de cualquier revisión de contrato es el análisis de riesgos y las cláusulas o posibles cláusulas abusivas. Aquí dice, posibles cláusulas abusivas, según Directiva 9313. Primera, la modificación unilateral de condiciones económicas. Dice, si bien se exige preaviso para modificar las condiciones económicas, se presume aceptación por silencio del cliente. Y añade, esto puede ser problemático, especialmente si no se informa claramente ni se ofrecen opciones sencillas de rescisión. Riesgo, desequilibrio y falta de transparencia. A ver, no dice que la cláusula per se sea ilegal o sea abusiva, lo que sí dice es que, cuidado, que si no se ofrece la información correspondiente, eso sí puede dar lugar a una reclamación. La renovación automática, cláusula 10, dice, si no se actúa expresamente, se renueva con nuevas condiciones. Aunque informa al cliente, no se detalla si el aviso es destacado y comprensible. Riesgo. Puede calificarse como práctica abusiva si se dificulta el cambio. Bueno, tampoco nos dice que la cláusula sea abusiva per se, pero sí recomienda, en primer lugar, que esto sea destacado, quede bien claro y que además no se dificulte el cambio. Cláusula 9. Penalización por recesión anticipada. Dice, hasta un 5% del importe estimado restante, es decir, se puede penalizar con un 5% del importe estimado restante.
Aclara, no parece desproporcionado, pero debe evaluarse caso a caso según el consumo. Riesgo medio, posible abusividad si no se justifica el daño real. Cuarto punto, cesión unilateral del contrato por parte del core. Cláusula 13 dice, el cliente no puede oponerse, aunque se le notifique. Riesgo, falta de reciprocidad. El cliente solo puede ceder con aprobación del core. El punto quinto, nos dice suspensión del suministro en la cláusula octava. Habla de la posibilidad de corte por múltiples causas, algunas generales o ambiguas, como cambio normativo, modificación de condiciones técnicas, y sin mecanismos claros de revisión. Riesgo, indica, vulneración de derechos básicos en caso de consumidores vulnerables. Limitación de responsabilidad implícita. Indica que aunque no se exime expresamente al core de responsabilidad por errores, sí se establece que la distribuidora es responsable de calidad, errores de lectura, etc., sin compromiso directo del core frente al cliente. Riesgo, posible exclusión tácita de derechos del consumidor. Ahora, a continuación, nos habla de otras cláusulas problemáticas. Se refiere a la facturación electrónica obligatoria si se activa. Indica que el cliente debe asumir la responsabilidad de los fallos de recepción por correo electrónico, lo que podría afectar a su derecho a conocer a tiempo el importe a pagar. Y luego se refiere a comunicaciones válidas por medios digitales sin acuse de recibo obligatorio. Eso cree el modelo que resta garantías de notificación efectiva y puede dar lugar a algún tipo de reclamación. A continuación, una vez el modelo ha, por así decirlo, identificado las cláusulas problemáticas y los riesgos inherentes, pasa a un tercer punto donde efectúa una serie de propuestas de mejora para ese contrato. En primer lugar, cláusula de modificación de condiciones. Propone redactarla de la siguiente manera. Toda modificación de condiciones contractuales deberá notificarse de forma destacada, clara y comprensible. Recordar que aludía a este punto al identificar un riesgo en esa cláusula, otorgando al cliente un plazo de al menos 30 días naturales para manifestar su oposición o resolver el contrato sin penalización alguna. La falta de respuesta no se considerará aceptación tácita. La renovación automática. El core enviará una notificación expresa separada de la factura informando sobre la renovación y sus condiciones con al menos 30 días naturales de antelación. El contrato no podrá renovarse de forma automática sin esta comunicación. Y respecto a la cesión del contrato, dice, la cesión por parte del core requerirá informar al cliente con una antelación mínima de 30 días, otorgándole derecho a resolver sin penalización si no está conforme con el nuevo proveedor. Es decir, para aquellas cláusulas, como decíamos, que el modelo ha identificado riesgos, esas son las redacciones alternativas que nos propone para librarnos de esos riesgos. Finalmente, conclusión jurídica, un cuarto punto donde extrae conclusiones. Dice, este contrato se enmarca en el modelo de contratación por adhesión y consumo regulado, lo cual implica que el control de abusividad y transparencia debe ser especialmente riguroso. Algunas cláusulas, si bien comunes en contratos energéticos, pueden ser nulas de pleno derecho si no se cumplen los requisitos de información previa, claridad y reciprocidad. Recomendación. Si el usuario es consumidor, persona física para uso doméstico, debería solicitar copia en letra grande, revisar con atención los cambios comunicados y ejercer su derecho de desistimiento o resolución si no está conforme. Bueno, pues este es el análisis o revisión típica de un contrato que hace el modelo. Recordar, un primer punto para resumen, un segundo punto donde se identifican las cláusulas que pueden ser problemáticas y los riesgos inherentes, un tercer punto con propuestas alternativas para aquellas cláusulas que se han identificado como riesgosas y finalmente algunas conclusiones jurídicas de interés sobre este contrato analizado. Bueno, fijaros que realmente el modelo puede ser muy útil para dos cosas. En primer lugar, para aquellos que, por ejemplo, en el despacho han sido mandatados para elaborar un determinado borrador de modelo de contrato para una compañía o para un particular, pues bueno, lo redactamos, pero antes de finalizarlo, creo que es muy importante hacerle una revisión con un modelo como este.
A partir de esa revisión, pues si hubiera algún tipo de omisión, que por desgracia pues algo hubiéramos olvidado, o algún tipo de incoherencia, o algún tipo de redacción que no es correcta por el motivo que fuere, bueno, el modelo nos va a advertir. Si además algunas cláusulas que hemos redactado que nos parecen correctas, de acuerdo con el análisis que hace el modelo, a partir de jurisprudencia que ha detectado en su base de conocimiento o de la legalidad que también tiene incluida en su base de conocimiento, piensa que puede haber algún riesgo, nos lo va a advertir y además nos va a proponer alternativas. A partir de ahí, obviamente, vamos a ser nosotros los que vamos a tomar la decisión de cuál deba ser la redacción final. Pero además, modelos como este pueden servir también ya no solamente para la fase de elaboración de contratos, sino puede servir incluso a personas que no son versadas en la materia para revisar un contrato que se les ofrece a la firma y a partir de ahí, pues bueno, advertir posibles riesgos o posibles problemas que se pueden presentar. Y sobre la base de esa advertencia, efectuar la correspondiente consulta, que es lo que siempre recomendaríamos, a un profesional jurídico, a un abogado asesor. Por consiguiente, doble utilidad que en muchos casos pues, realmente puede aportar un gran número de beneficios. Pero vamos ahora a analizar el segundo contrato, un contrato ya muy distinto. Este ha sido un contrato de adhesión y ahora vamos a ver un típico contrato de arrendamiento entre dos particulares. Lo subimos, contrato de alquiler. Fijaros que no hace falta ya hacer nada más cuando ha acabado el análisis o la revisión de un contrato. Basta con que le subamos otro, le damos sin decir nada más y él ya sabe que tiene que hacer una nueva revisión de ese nuevo contrato que le hemos subido. Ahí va el contrato, está ya trabajando. Como siempre, el primer punto está dedicado al resumen estructurado del contrato. Esto ya lo avanzo porque ahora mismo ya no tiene gran interés. Vamos al punto 2, que este sí nos interesa más para analizar cómo trabaja el modelo, que es la detección de cláusulas abusivas o de riesgo. En primer lugar, nos menciona la cláusula de inclusión en ficheros de morosidad, cláusula 12.2. Nos dice, bueno, ahí el riesgo jurídico puede ser alto. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos, no se puede incluir a un deudor en un fichero de morosos como el de idealista, por ejemplo, cualquier otro, el que sea, sin existencia de una deuda cierta, vencida, exigible y no discutida, requerimiento de pago fehaciente y notificación de la inclusión al afectado. Problema, dice, esta cláusula presume el consentimiento del inquilino y normaliza la cesión de datos sin indicar el requisito de requerimiento previo ni la posibilidad de impugnar la deuda, lo cual es potencialmente abusivo y vulneraría los artículos 6 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos. Por consiguiente, parece que sería interesante en esta cláusula incluir que, bueno, que la transmisión de datos al fichero de morosos se producirá una vez haya vencido la deuda, se haya hecho el posible o el oportuno requerimiento y se le haya dicho también al destinatario del requerimiento que evidentemente puede ejercitar sus derechos correspondientes para discutir esa deuda si considera que bueno, pues no es correcta la liquidación o lo que fuere, ¿vale? Cláusula 6.3, la segunda que nos advierte que puede haber algún problema. Gastos de comunidad e IBI. Esta nos habla de riesgo medio alto. Si el contrato dice se refiere a vivienda en zona tensionada. Si el contrato se refiere a vivienda en zona tensionada, puede que no sea un contrato en zona tensionada y ahí no habrá ningún problema. Entonces, respecto a los contratos celebrados en zonas tensionadas con alquiler previo, estos gastos no pueden cargarse al inquilino si antes los asumía el arrendador. Si es nuevo contrato sin contrato anterior, puede pactarse, pero debe constar expresa y desglosadamente. Siguiente punto que nos advierte, penalización por desalojo tardío, cláusula 9.4. El riesgo lo califica como medio. Dice, la penalización del doble de la renta diaria es común en el mercado, pero debe acreditarse el perjuicio real para ser válida judicialmente y puede moderarse si se considera desproporcionada. Y nos cita una sentencia del Tribunal Supremo al efecto. Otras cláusulas razonables.
El derecho de desistimiento, tras 6 meses, conforme a la LAO, no hay ningún problema. El derecho del arrendador a resolver por su parriendo usos indebidos, válidos si se ajustan a la LAO. Y cláusulas sobre mascotas, obras, comunidad, garantías, que están bien estructuradas. Fijaros que ya nos da el botón verde, o sea, cuanto a estas no ven ningún tipo de problema. Y, como siempre, el punto 3, las recomendaciones y las propuestas de mejora. En cuanto a la cláusula de morosidad, redacción sugerida alternativa. Bueno, pues nos dice, en caso de impago de cantidades debidas por el inquilino, el arrendador podrá comunicar los datos personales de éste a un fichero de solvencia patrimonial exclusivamente si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 y el artículo 6 del Reglamento en materia de protección de datos, incluyendo existencia de deuda cierta, vencida y exigible, requerimiento de pago fehaciente previo, que no exista reclamación judicial o extrajudicial por parte del inquilino, y el inquilino podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la normativa vigente. Es decir, fijaros que nos propone una cláusula mucho más elaborada y más ajustada a la reglamentación, a la normativa en materia de protección de datos personales. En cuanto a IBI y comunidad, si es zona tensionada y hubo alquiler previo, no hay que incluir a cargo del inquilino, es decir, no tiene que ir a cargo del inquilino, salvo que ya lo estuviera antes. Y si es nuevo contrato, hay que pactarlo de manera clara y transparente. Finalmente, las referencias normativas aplicables. Y ahora aquí nos dice, ¿deseas que redacte un modelo de cláusula legalmente sólida para sustituir la de morosidad? ¿O prefieres un modelo de reclamación para el caso de inclusión en ficheros sin incumplir requisitos legales? Bueno, realmente yo creo que no va a hacer falta porque con las alternativas que nos ha dado, pues probablemente va a ser suficiente. Pero, en todo caso, es un ejemplo más, en este caso de revisión, de un contrato muy distinto al que hemos visto en primer lugar, un contrato más sencillo, un contrato además que ya no es de adhesión, que es entre particulares y con un objeto muy distinto. No era un contrato de suministro, este es un contrato de arrendamiento. Pues bien, esto es lo que da de sí este revisor de contratos. Ahora os corresponde a vosotros probarlo, analizarlo, testearlo, marearlo con todo tipo de contratos y, por supuesto, agradeceré muchísimo todo el feedback que me podáis mandar. Pues esto, en primer lugar, anima mucho porque, bueno, pues el hecho de que otros vayan probando esas herramientas que desarrollas es motivo de satisfacción por dos circunstancias, ¿no? Primero porque, bueno, pues el trabajo ves que tiene una traducción práctica, pero en segundo lugar porque eso da pie a que me remitáis comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que creáis conveniente, porque sin duda va a ser de mucha utilidad para mejorar estos desarrollos que ya he venido realizando y para futuros desarrollos. En todo caso, si el vídeo os ha parecido útil y os ha gustado, darle un like. Si no estáis suscritos al canal, yo os animo a hacerlo. Es importante que lo hagáis, ayuda mucho, anima también mucho, pero es que además si le dais a la campanilla vais a estar puntualmente notificados de todos los vídeos que se van publicando. Recordar que publico normalmente 2 vídeos por semana, uno los domingos por la tarde y el segundo a veces el miércoles, a veces el jueves, según circunstancias y necesidades y posibilidades. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.